Permita el libre cierre de puertas. Los fantasmas de Tlatelolco. Una tarde del 2 de octubre de 1968, dos bengalas rojas iluminaron la Plaza de las Tres Culturas. Cambiaron para siempre la historia de México. Uno de los hechos históricos más fuertes que se han suscitado en nuestro país, pues, como un campo de batalla de guerra, llanto, gritos, miedo e incertidumbre se conjugaban en lo que fue lamentablemente la matanza de estudiantes del 68. Unas bengalas cayendo desde un helicóptero fue la señal de inicio de lo que se le llamó la Operación Galeana, una operación de militares que tenía como objetivo dispersar la manifestación estudiantil convocada por el Consejo Nacional de Huelga. El movimiento estudiantil que llevaba meses protagonizado por varias protestas en todo el país para pedir libertades y menos autoritarismo por parte del gobierno mexicano. Y es que, precisamente el 22 de julio de ese año, estudiantes de escuelas del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM habían protagonizado riñas que fueron reprimidas por el ejército mexicano, en donde existió el exceso de represión. Y es que todo debería estar bajo control, pues estábamos a 10 días de las Olimpiadas y México sería la responsable de organizar este magno evento. Los estudiantes se habían organizado para entregar un pliego petitorio a las autoridades del país, donde exigían la salida del ejército de las instalaciones de la UNAM y del Politécnico, así como la liberación de varios de sus compañeros detenidos en sucesos anteriores. Minutos antes de las 6 de la tarde, un helicóptero lanzó unas bengalas y al rato comenzó un tiroteo. No se sabe bien de dónde surgieron los primeros tiros, pero las consecuencias fueron más tiros, golpes, persecuciones y un importante saldo de decesos, heridos y detenidos. Según algunos testimonios, en el edificio que lleva por nombre Chihuahua, donde se hallaban los voceros del movimiento estudiantil y numerosos periodistas, se infiltraron miembros del Batallón Olimpia, un grupo militar perteneciente a autoridades mexicanas, pues ellos iban por los dirigentes estudiantiles quienes habían ocultado en ese edificio. Agentes policiales infiltrados en la multitud, identificados entre sí por llevar un guante o pañuelo blanco en la mano, procedieron a reprimir a varios estudiantes. El ejército persiguió a todos los manifestantes, incluso dentro de los edificios aledaños, donde ingresaban para protegerse del tiroteo. Aunque no contaran con una orden judicial que avalara legalmente su conducta, ellos aún así ingresaban. Horas después, la plaza quedó llena de decesos y muchos estudiantes fueron reunidos a la fuerza junto al edificio Chihuahua o a las afueras de un convento donde fueron obligados a desvestirse. Algunos videos que muestran el hecho son fríamente desgarradores y crueles, pues se aprecia ver cómo varios integrantes accionan sus armas desde varios edificios. En registros oficiales se dice que estuvieron realizando estas actividades desde el edificio Chihuahua, desde el edificio 2 de abril y desde el edificio del Iste. La versión oficial por parte de las autoridades fue de 30 fallecidos. Sin embargo, una de las entrevistas realizadas por la escritora mexicana Elena Poniatowska a los testigos de este hecho, una madre que hurgó entre los fallecidos buscando a su hijo reveló que había contado más de 65 cuerpos. Otras versiones aseveran que la cifra oscila entre 200 y 300 personas caídas, como concluyó en su momento el corresponsal inglés John Roda, quien contabilizó testimonios sobre los hechos de la plaza y sobre los heridos graves llevados a los hospitales. Otros afirman que fueron más de 1000, pero no se tiene la cifra exacta, pues muchos familiares jamás encontraron a sus seres queridos. De este delicado tema, existe mucha información en libros donde varios autores han plasmado arduos trabajos, revistas y sobre todo en internet, donde podrás encontrar cientos de fotografías y videos en donde más de uno de ellos, te aseguro, te impresionará. De hecho, existe una película llamada Rojo Amanecer, en donde queda retratada un poco de estos hechos. A 55 años de este suceso, se sigue exigiendo justicia con diversas maneras de manifestación por parte de estudiantes del Politécnico y de la UNAM, así como de la sociedad civil, quien es empática con el hecho. En la actualidad, la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco contiene una placa que recuerda los nombres de 20 de las personas que perdieron la vida aquella trágica tarde del 2 de octubre.
La unidad habitacional Tlatelolco pasó a ser un lugar emblemático por la historia que lo caracterizaba. Cuando se construyó este lugar, era el claro reflejo del movimiento de modernidad en México. El enorme proyecto constó de 102 edificios que albergarían 11.916 departamentos destinados a 70.000 habitantes. La unidad habitacional está dividida en 3 secciones y rodeada por 3 ejes viales más importantes de la ciudad: Insurgentes Norte, Eje Central y Paseo de la Reforma. Sucesos como el del 2 de octubre y del terremoto de 1985 han marcado trágicamente a este lugar y más. En este lugar se cuentan muchísimas historias, pero sobre todo las paranormales, pues muchos vecinos y visitantes aseguran que en este lugar escuchan, se ven y se sienten cosas fuera de este mundo. Rubén García, vecino de la unidad, nos cuenta. Yo vivía en el edificio Iste 10 y cuando era niño, mi papá nos contaba una historia de algo que al principio yo creí que nos decía para que nos espantáramos, pero al final resultó ser real. Recuerdo que tenía 10 años. Iba aún en la primaria. A veces salía con varios vecinitos a jugar por las tardes. En ocasiones, los fines de semana, me quedaba hasta la noche. Tanto mi papá tenía que ir por mí y por mi hermana. Nos regañaban bien feo, y ahí nos veías, de regreso al edificio. Al llegar al departamento, mi papá nos decía que si seguíamos metiéndonos tarde, nos iba a salir el bailarín de Tlatelolco. Nos decía que era un muchacho joven vestido de blanco que paseaba por la plaza. Bailaba y corría tan rápido que no se le veían los pies. Se metía a la iglesia y daba muchas vueltas. Mi papá nos decía que se llevaba a los niños. Mi hermana sí le tenía miedo. Aún recuerdo cuando me decía que ya nos metiéramos a la casa o nos iba a llevar el bailarín. Yo solo me reía y le decía que eso no existía. Hasta que un día, por ahí de las 4 de la mañana, me levanté de la cama pues tenía mucha sed. Me serví agua y mientras la bebía me asomé por la ventana. De pronto, mis ojos vieron como un sujeto estaba por los pasillos hacia la plaza, vestido de blanco. Pasaba haciendo unos movimientos bastante extraños y bailando. Me espanté tanto que solté el vaso de agua. El vaso cayó y se rompió. Mi mamá y mi papá de inmediato salieron a ver qué sucedía. Les comenté lo que había pasado y me tiraron de loco. Hasta regañado salí. Me puse a llorar. Les dije que había visto a un fantasma. Mi papá de inmediato se asomó y no vio a nadie. Mi mamá barrió el vaso de vidrio roto y me dijo que me fuera a la cama. Yo del miedo no podía dormir porque estoy 100% seguro de lo que vi. Era una persona delgada, parecía que volaba sobre sí y daba vueltas. De pronto desapareció. Recuerdo que aquella noche mi papá me dejó dormir con ellos porque sí me vieron todo pálido y muerto de miedo. Al otro día, mi papá me dijo que ya no me metiera tan tarde porque el bailarín me iba a llevar y créanme que a las 8 de la noche yo ya andaba de regreso en mi casita. Yo viví en esa unidad hasta los 27 años. Posteriormente, me fui a vivir con mi novia y que ahora es mi esposa. Y siempre que regreso a esa unidad me acuerdo de esta historia. Y sí me da miedo encontrarme con el bailarín de blanco de Tlatelolco. Muchas gracias por leerme. De esta historia se habla mucho en la unidad Tlatelolco. Incluso el autor Cuauhtémoc Abarca Chávez, cronista de Tlatelolco, asegura que este caso fue famoso. Parecía que era un muchacho. Se aparecía por los muros de la iglesia situada en la Plaza de las Tres Culturas. Era un joven vestido con pantalón deportivo y playera blancos, decía. Corría por la zona arqueológica y regresaba a la iglesia. Se ponía a bailar en el atrio danza moderna, danza contemporánea. Después se metía otra vez a la iglesia. Corría tan rápido que parecía que flotaba. Luego de 20 minutos desaparecía. Este evento lo presenciaron decenas de personas por ahí del año 2000. El señor Cuauhtémoc recuerda que al principio de octubre de aquel año, una de sus vecinas le marcó por teléfono a las 2 de la mañana para pedirle se asomara por su ventana. De acuerdo con el cronista, el 2 de noviembre lo vieron acercarse a la ofrenda que ponían en la plaza. Le dije a los vecinos que platicáramos con él, pero todos me dijeron que no, relata el cronista, pero también nos cuenta que una vecina decidió hablar con el chico para decirle que ya no era de este mundo y dejó de aparecer. Cuauhtémoc acepta que suena muy fantástico, pero asegura
que muchos vieron a aquel joven que todos llamaron el bailarín de la Plaza Tlatelolco. Una maestra del teatro, Antonio Caso, ensayaba una obra de teatro titulada Alicia en el País de las Maravillas en patines. Los actores eran niños y la mayoría vivía en el edificio Nuevo León. Fallecieron tras el sismo que derrumbó parte del inmueble. Tal vez por eso la siguiente historia que nos comparte Lucía Córdoba tenga relación con esto. Hola a toda tu audiencia, Taku. Esto me sucedió por ahí del año 2004. Yo recién había entrado a la preparatoria. Pasó en una noche previa a la del Día de Muertos, es decir, 31 de octubre. Y esa noche salí relativamente tarde. En esas fechas, tanto en la Plaza de las Tres Culturas como en el teatro, se realizaban varias actividades en honor a los fallecidos del terremoto del 85 y del 68, por lo que la actividad es constante. Llegué a casa como a eso de las 11 de la noche. Me puse a cenar. También platiqué un rato con mi mamá. Solo vivimos ella y yo. Y bueno, estábamos viendo la televisión. De un momento a otro, ambas nos quedamos dormidas. Ella en el sillón y yo en el otro sillón. De pronto, nos tocaron la puerta de una manera bastante desesperada. Y clarito escuchamos que nos pidieron ayuda. Ambas brincamos de nuestros asientos y mi madre me preguntó que si había escuchado o lo había soñado. Le contesté que sí escuché, que tocaron la puerta de la entrada. Ella me dijo: «Espérate, no abras». Un silencio estremecedor y un escalofrío fuertísimo nos invadió. Yo caminé rápido a la puerta y pregunté: «¿Quién?». Y nadie me respondió. Di unos pasos lentamente, con la intención de asomarme por el visor de la puerta. Te cuento que nosotras vivimos en un 5º piso. De pronto, se escuchan risas de niños. Mi alma se tranquilizó y le dije a mi mamá que eran niños pidiendo dulces. Más confiada me acerqué a la puerta y abrí. Mi sorpresa fue grandísima al ver que no había nadie. Me di el susto de mi vida. Mi mamá me dijo que qué pasaba. Le contesté que no había nadie. Ella se paró del sillón y se asomó junto conmigo. Mi mamá me dijo que igual y nos estaban jugando una broma, pero las risas de los niños estaban del otro lado de la puerta. Era imposible que se echaran a correr ya sea para arriba o para abajo, pues hubiéramos escuchado cómo bajaban o subían los escalones cuando corrían. Como nos habíamos quedado dormidas, mi mamá me preguntó que qué hora eran. Vimos el reloj y eran las 3:33 de la mañana, lo que nos hizo pensar que tocaron la puerta por ahí de las 3:30 de la mañana. Mi mamá se espantó mucho y hasta me dijo que no se había dado cuenta que nos hubiéramos quedado dormidas tanto tiempo. Además, no tenía sentido que los niños a las 3:30 de la mañana estuvieran tocando la puerta. Para empezar, los niños no salen ese día a pedir dulces, sino hasta el 1 de noviembre. Y otra, el horario tampoco era el acorde. Estuvimos unos 5 minutos con la puerta del departamento abierta. Yo bajé un piso, regresé, subí un piso y nada. Nunca supimos qué fue. Y sabemos que no fue algo de nuestra imaginación, ni siquiera de la televisión que estaba encendida. Clarito escuchamos los golpes, un grito de ayuda y después a unos niños. Mi mamá cerró con doble llave la puerta y encendió una de sus veladoras pidiendo por las almas que aún recorren los edificios, pasillos y patios de la unidad Tlatelolco. Otra de las historias, también contadas en el lugar, es el de las apariciones de gente con atuendos prehispánicos, pues Tlatelolco fue una ciudad prehispánica fundada alrededor del año 1337 y famosa por la actividad comercial de su mercado. Esta fue el último reducto de los mexicas durante la Guerra de Conquista, y luego de estar situada por más de 80 días, cayó en el poder de los españoles el 13 de agosto de 1521, fecha señalada como la caída absoluta del imperio de Tenochtitlán. Fernando Campestre nos comparte la siguiente historia. Buenas noches. Mi historia es corta pero aterradora. Sucedió una madrugada de jueves. En mi adolescencia, me quedaba hasta la noche jugando fútbol con mis camaradas. Recuerdo que terminamos de jugar como a la 1 de la mañana, y eso porque los cuidadores y la seguridad de la unidad nos pasaron a correr. Después de estar un rato sentados y cansados, nos levantamos y nos despedimos, cada quien a sus casas.
Yo vivía en el edificio Chihuahua. Me fui a paso lento hacia mi casa. Iba pensando en cosas banales mientras iba pateando una piedra. Cuando a punto de llegar al edificio, veo a una persona a lo lejos con una vestimenta bastante peculiar. Parecía uno de esos danzantes que te encuentras comúnmente en el zócalo de la ciudad. Al voltear a ver mi reloj, eran casi las 2 de la mañana. De entrada, no me dio miedo, pues también a veces en la Plaza de las Tres Culturas, en ocasiones, hay danzantes. De inmediato me imaginé que era uno de mis vecinos, tal vez era danzante o algo así, y que le dio flojera cambiarse y prefirió regresar a su apartamento con este atuendo. Al momento de estar frente a la puerta, esta persona la abre e ingresa. Le dije, «Buenas noches», y no me contestó. De hecho, cuando entró, abrió la puerta y ni se fijó si yo venía atrás, cosa que se me hizo muy raro. Al momento de ingresar, yo me quedé esperando en la puerta mientras esta persona caminaba. No sé cómo describirte a ciencia cierta cómo estaba vestida, pues desconozco los nombres de su ropa. Lo que te puedo decir es que era bastante alto, venía descalzo. Traía algo que le cubría parte de su pecho y una prenda que cubría su torso. Tenía un olor bastante peculiar. ¿Han olido el ocote? Ese que se usa para las fogatas. Más o menos a eso olía, como al incienso que ponen en Día de Muertos. Entonces me dio mucho miedo. Mi cuerpo empezó a paralizarse. No podía moverme. Esta persona comenzó a subir las escaleras a paso lento. Yo vivía en el piso 2. Entonces, clarito se escuchaba cómo iba subiendo las escaleras y pues sus pasos eran fuertes. De pronto, no pasaron ni 10 segundos y al yo perderlo de vista, sus pasos se dejaron de escuchar, como si se hubiera quedado parado. Entonces, en ese momento, al edificio le empezó a fallar la luz. Las luces se apagaban y se prendían. Con toda la pena del mundo, que le marco a mi papá avisándole que había un tipo bastante extraño en el edificio, que si podía bajar por mí. Mi papá, enojado, bajó a abrirme. Me dijo, «Ya métete, ¿olvidaste tus llaves o qué?» Le dije que no. Le conté lo que había pasado. Y él contestó, «Pues ahorita que yo bajé, no vi nada. Ya deja de estar jugando, que al rato tengo que ir a trabajar». Y le juraba a mi papá lo que había visto. Con mucho miedo, fui subiendo hasta el departamento y mi papá me decía que tal vez era un vecino y que entró a su departamento. Pero no, nunca se escuchó que abrieran algún departamento. Nosotros conocíamos a todos los vecinos, por lo tanto, no era alguien que en ese momento yo pudiera identificar. Mi papá solo me tiró de loco y no me creyó. Se fue a dormir. Toda la semana estuve pensando en eso, en qué pudo haber sido. Yo realmente no creo mucho en el tema paranormal, pero por los sentidos y la lógica que le quiero dar, pues no la encuentro. No era un vecino que frecuentara a danzar o alguien de ahí. Leyendo algunas leyendas de Tlatelolco, creo que es algún azteca fantasma que ronda por la unidad, pues esta zona, en tiempos prehispánicos, me parece fue muy importante para la época. En fin, espero que cuando vengan a la unidad no se les aparezca. También tengo otras 2 historias que nos pasaron a mis amigos y a mí, pero esa ya te la contaré después. Muchas gracias. Estas son solo algunas de las muchas historias que se cuentan de ya tan emblemático lugar. Es triste recordar Tlatelolco por los hechos tan lamentables que han marcado nuestra historia. Existen algunas otras historias como la de la Cineteca Nacional, que se incendió en 1982 y que se cree que el incendio pudo haber sido provocado, pues ahí se encontraron archivos de videos de los hechos de la masacre del 68. En 2018, el gobierno capitalino mandó a quitar todas las placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, quien fuera presidente en el año 1968, y quien, 10 años después, en 1977, fue nombrado como embajador de México en España. Le contestó a un reportero algo que causó mucha polémica, y fue lo siguiente: «Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México, pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, la familia misma, mi honor y el paso de nombre a la historia. Todo se puso en una balanza. Afortunadamente, salimos adelante.
Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor dale like, comparte y suscríbete al canal. También me puedes mandar por Instagram o Facebook de Metro Tacubaya alguna historia paranormal para contarla en este espacio. Soy el tío Taku, y cuando te subas al metro, por favor, permite el libre cierre de puertas.